Listo. Bien, jóvenes, vamos a iniciar nuevamente la clase de hoy. Estaba diciendo que el tema es propiedades de razones trigonométricas de los ángulos agudos y resolución de triángulos rectángulos. Escuchen. ¿Cuántas propiedades de las razones trigonométricas hay? Se supone, jóvenes, que ustedes a estas alturas ya saben los 6 conceptos de las razones trigonométricas. Se supone que ya lo saben. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos antiguos? Ellos observaron que habían razones trigonométricas que eran inversas, recíprocas le llamaron, recíprocas. Y estas razones trigonométricas recíprocas cumplen una propiedad. O sea, el matemático observó esta secuencia. Que cada vez que yo multiplicaba, escuchen, seno por cosecante del mismo ángulo, este producto siempre me va a dar 1. Cada vez que yo multiplicaba seno por cosecante y era el mismo ángulo, este producto siempre es 1. Este es el primer par de parejas o de razones recíprocas. Cada vez que yo multiplicaba coseno por secante del mismo ángulo, este producto también es 1. Este producto también es 1. Cada vez que tú en una pregunta veas coseno por secante y ves que es el mismo ángulo, este producto también es 1. Cada vez que veas tangente por cotangente del mismo ángulo, este producto también es 1. Cada vez que tú multipliques tangente por cotangente y ves que es el mismo ángulo, de cajón, este producto es 1. Pero ojo, cada pareja tiene su pareja correspondiente. El seno con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente. Si es el mismo ángulo, ese producto es 1. Demostración. Ahí está. Tenemos el ángulo alfa, cateto opuesto A, cateto adyacente B, hipotenusa C. Y ahora voy a demostrar que seno por cosecante del mismo ángulo, este producto es 1. Seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Ahí está. Cosecante, ¿qué es cosecante de un ángulo? Es hipotenusa entre su cateto opuesto, C sobre A. Ahí está. A entre C por C sobre A. Arriba que se formó, A por C. Abajo que tengo, C por A. Se va A con A, se va C con C, y aquí quedó el valor de 1. Ahí está la demostración. La demostración más simple, ¿no? En triángulos rectángulos. Saqué el valor del seno, saqué el valor cosecante, lo multipliqué. Ese producto es 1. Igual sucede con el coseno por secante y tangente por cotangente. A ver, coseno, que es adyacente B sobre hipotenusa C. Ahí está, B sobre C. Y secante, que es hipotenusa sobre adyacente, C sobre B. Ahí está. B por C entre C por B. Se va B, se va C y queda 1. Tangente por cotangente, el mismo ángulo también es 1. Tangente, A sobre B. Cotangente, B sobre A. Multiplícalo. A por B sobre B por A. Se van las A, se van las B y te queda 1. Ejemplo de aplicación. Cada vez que veas seno por cosecante y ves que es el mismo ángulo, este producto es 1. Cada vez que veas coseno por secante y ves que es el mismo ángulo, este producto es 1. Cada vez que veas tangente por cotangente y ves que es el mismo ángulo, este producto es 1. ¿Listo? Pregunta, ejemplo de aplicación. Igual aquí, ¿no? Seno por cosecante, del mismo ángulo, 1. Coseno por secante, mismo ángulo, 1. Tangente por cotangente, del mismo ángulo, 1. Esto aparece en las resoluciones en la pregunta. Pero ojo, escuchen a esta parte. ¿Cuál es la manera más común en que se usa esta propiedad? Escuchen, ¿eh? Muy pocas veces va a aparecer así. Seno por cosecante del mismo ángulo igual a 1. Coseno por secante del mismo igual a 1. Pones 1. Tangente por cotangente del mismo ángulo 1. Pocas veces más. Escuchen, ¿eh? La aplicación
esta propiedad va a aparecer así. Me escapo un ratito, me voy aquí. Aquí. Miren, miren, más se usa así. Así, miren. Miren, miren. Determíname un valor de x. Sí, te van a poner así siempre. Seno, por consecante, 1. Esa es la manera más frecuente en que se aplica esta propiedad. Te estoy diciendo lo frecuente, ¿eh? Lo que más se usa. Claro, también puede venir seno de 10 por cosecante de 10, 1 le pones. Coseno de 30 por secante de 30, le pones 1. Tangente de 45 por cotangente de 40, esto es 1. Pero más bien así. Te van a poner así, seno por cosecante igual a 1. Y tú dices, ya, seno por cosecante 1. Los ángulos tienen que ser iguales. Porque la parejita igual a 1, los ángulos tienen que ser iguales. Si seno por cosecante es 1, los ángulos tienen que ser iguales. Si coseno por secante es 1, los ángulos tienen que ser iguales. Si tangente por cotangente es 1, los ángulos tienen que ser iguales. Entonces, si seno por cosecante en la pareja es 1, los ángulos tienen que ser iguales. Entonces, 3x más 10 es igual a x más 30. Ahí está. 3x más 10 es igual a x más 30. Este x pasa a restar, el 10 pasa a restar, 2x igual a 20, equivale 10. Esta es la manera más común en que se aplica esta propiedad. Claro, acá puede ir coseno, secante, tangente, cotangente, y se aplica lo mismo. Cada vez que tú veas seno por cosecante, 1. Coseno por secante, 1. Tangente por cotangente, 1. Los ángulos los igualan. ¿Listo? ¿Listo? Esta es la otra propiedad. Esta es la otra propiedad. Me escapo y me voy a la segunda propiedad. Pero ya sabes, las parejitas recíprocas son seno por cosecante igual a 1, los ángulos son iguales. Coseno por secante igual a 1, los ángulos son iguales. Tangente por cotangente igual a 1, los ángulos son iguales. ¿Listo? Segunda propiedad, las llamadas razones de ángulos complementarios. ¿Qué pasa cuando dos ángulos suman 90? Que puede tratarse de los ángulos que están en un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa cuando los ángulos suman 90 grados? Entonces se va a cumplir, escuchen, que el seno de 1 es igual al coseno de su complemento. El seno de 1 es igual al coseno de su complemento. La tangente de 1 es igual a la cotangente de su complemento. La secante de 1 es igual a la cosecante de complemento. Noten un detalle. Seno, su corrazón es coseno. Tangente, corrazón cotangente. Secante, corrazón cosecante. Es decir, ¿qué cosa es corrazón? Es como si fuese un juego. Seno, ponle el coseno. Tangente, ponle el cotangente. Secante, ponle el cosecante. La corrazón es, le pones el o le quitas el porque también puede ser así, tienes coseno, su corrazón, quítale el seno, o sea, mira de derecha a izquierda. Hace un momento estaba mirando de izquierda a derecha, seno, igual a coseno de su complemento, tangente, igual a cotangente de su complemento, secante, igual, cosecante de su complemento. Ahora mira de derecha a izquierda, coseno, igual, quítale el seno, ¿de qué? De su complemento. El coseno de beta es igual al seno de su complemento. Cotangente, quítale el tangente, ¿de qué? De su complemento. Cosecante, quítale el secante de su complemento. Es decir, esta propiedad va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es va y ven. ¿Listo? La idea es que el alumno sepa reconocer, escuchen, que cada vez que te den que dos ángulos son complementarios, el seno de uno es igual al coseno del otro. La secante de uno
es igual a cosecante del complemento. Y la tangente de 1 es igual a cotangente del complemento. Demostremos, por ejemplo, alfa y beta suman 90. El seno de alfa, escúchame, mira acá de izquierda a derecha, el seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Ahora, por favor, un ratito, no mires aquí y ahora dame el coseno de beta. El coseno de beta es su adyacente A sobre hipotenusa C. Coseno de beta es A sobre C. Profe, lo mismo, sí. Y aquí sale la propiedad. El seno de 1 es igual al coseno de su complemento. Por ejemplo, la tangente. ¿Qué tangente? A sobre B de alfa. A sobre B. Y ahora dame la cotangente de beta. Cotangente de beta es A sobre B. La tangente de alfa es la cotangente de su complemento. Por ejemplo, la secante de alfa es C sobre B. Esa es la secante de alfa. Hipotenusa sobre su adyacente. Secante de alfa es C sobre beta. Ahora dame la cosecante de beta. Hipotenusa sobre opuesto. C sobre B. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, cada vez que yo vea, mírenme un ejemplo. El seno de 25 es igual al coseno de su complemento. 90 menos 25, o sea, 65. La secante de 20 es igual a la cosecante, no de 20, sino de su complemento. 90 menos 20, o sea, 70. La tangente de 50 es la cotangente de su complemento. 90 menos 50, 40. Entiéndase que el complemento simplemente es la resta de 90 menos ese ángulo, ¿no? Otra aplicación. Seno de 55 es el coseno de 90 menos 55. Coseno de 35. Por ejemplo, con variables, la secante de 3x es la cosecante de 90 menos 3x. La tangente de 10 más b es la cotangente de 90 menos 10 menos b. Eso sale 80 menos b. O sea, en pocas palabras, razón de un ángulo es la corrazón de 90 menos ese ángulo. Razón de un ángulo es la corrazón de 90 menos ese ángulo. Ahora, escuchen, ¿cuál es la manera más común en que se usa esta propiedad? Escúchame. La manera más común es, escuchen, te van a dar así, seno igual a coseno. Tangente, así te van a dar en el dato, seno igual a coseno. Tangente igual a cotangente. Secante igual a cosecante. Cuando tengan así, seno igual a coseno. Tangente igual a cotangente. Secante igual a cosecante. Al toque, los ángulos suman 90. Seno igual a coseno. Los ángulos suman 90. Tangente igual a cotangente. Los ángulos suman 90. Secante igual a cosecante. Los ángulos suman 90. Como, por ejemplo, lo que vi ahorita. Hállame X, sí, miren, tangente igual a cotangente. Ahí está lo que te decía. Es la manera más común en que se usa esta propiedad. Hallar X, sí. Tangente igual a cotangente. Acá puede venir secante igual a cosecante. Seno igual a coseno. Se ocurre esa igualdad. Seno de este ángulo igual a coseno. Tangente igual a cotangente, como están viendo. O secante igual a cosecante, allá. Los ángulos suman 90. 2x más 10 más x más 20 es igual a 90. Está bien. 2x más 10 más x suma 90. 2x más x, 3x. 10 más 20, 30. 3x más 30 igual 90. 30 pasa a restar, 3x igual 60, x vale 20. Es decir, escuchen, escuchen. No te puedes equivocar. ¿Cuándo debo decir que los ángulos son iguales? Cuando ocurre la parejita igual a 1. Seno por secante 1. Coseno por secante 1. Tangente por cotangente 1. Allá. Los ángulos iguales. Pero cuando ocurre seno igual a coseno. Tangente igual a cotangente. Secante igual a cosecante. Allá. Los ángulos suman 90. O sea, tiene que tener claro cuándo decir que los ángulos son iguales,
cuando ocurre la parejita igual a 1. ¿Y cuándo decir que los ángulos suman 90? Cuando la razón es igual a la corrazón. Razón le pongo el co, o corrazón le quito el co. Seno igual a coseno. Coseno igual a seno. Tangente igual a cotangente. Cotangente igual a tangente. Secante igual a cosecante. Cosecante igual a secante. A razón igual a corrazón. Los ángulos suman 90. Y cuando ocurre la parejita producto igual a 1, allá los ángulos son iguales. Otra aplicación. Determinen un valor de x si tangente de 40 por tangente de 50 por tangente de 2x más 25 por cotangente de x más 45 es igual a 1. También me olvidaba. Siempre es posible, escúchame, a causa de este ejercicio, siempre es posible poner un ángulo en función de su complemento. Por ejemplo, aquí, 40 y 50 suman 90, son complementarios. Por lo tanto, la tangente de 50 lo puede poner en función de su complemento, en función de 40. La tangente de 50, por el co, es igual a la cotangente de 40. O acá también, la tangente de 40 es igual a la cotangente de su complemento, 50. Es decir, que estoy aplicando lo anterior, esto. Los ejemplos, fíjate los ejemplos. Fíjense los ejemplos. Fíjense los ejemplos. Ahí está. El seno de 1 es igual al coseno de su complemento. La secante de 1 es igual a la cosecante de su complemento. La tangente de 1 es la cotangente de su complemento. Esto último lo están aplicando aquí. Ahí está. La tangente de 1 es la cotangente de su complemento. Entonces, a ver, apliquemos. La tangente 40 es igual a la cotangente 50. Cámbialo. Acá se va a formar tangente 50 por cotangente 50. Tangente por cotangente del mismo ángulo, esto es 1. Entonces, este producto es 1. ¿Qué quedó? Tangente por cotangente 1, otra vuelta. Acuérdate, a él lo cambié por su complemento. Aquí está. Y se formó tangente 50 por cotangente 50. Eso es 1. Quedó esta expresión. Tangente por cotangente, otra vuelta, 1. Tangente por cotangente, otra vuelta, 1. En la parejita recíproca, los ángulos son iguales. 2x más 25 es x más 45. Ahí está. X pasa a restar, 25 pasa a restar y x vale 20. Ahí está. Entonces, que quede claro, chicos, que siempre cuando se aplican propiedades, te van a poner o producto de recíprocas igual a 1 o razón igual a corrazón. Cuando seno por cosecante es 1, coseno por secante es 1 y tangente por cotangente es 1, los ángulos se igualan. Y cuando te ponen seno igual a coseno o coseno igual a seno, tangente igual a cotangente o cotangente igual a tangente, secante igual a cosecante o cosecante igual a secante, razón igual a corrazón, los ángulos suman 90. Ahora, siempre es posible, como hemos visto aquí, poner a un ángulo en función de su complemento. ¿Listo? Empezamos los ejercicios. A ver, empezamos. Dice, si X e Y son ángulos agudos tales que, miren, tangente igual a cotangente y seno por cosecante 1. Con estos dos datos, hay m seno de x más 5 más coseno de y más 25. Entonces, ¿qué veo? Aquí, el primer ejemplo, el primer dato, razón igual a corrazón. Y seno por cosecante 1, la parejita. Pero un detalle, aquí en el segundo dato hay una sola variable. Pero en el primer dato hay x y y, hay dos variables. Entonces mejor empiezo con la segunda, donde puedo hallar y. Seno por cosecante 1, allá. Los ángulos son iguales. Entonces los igualo ahorita. De esta relación 2. 2y más 40 es y más 60. Y pasa a restar, 40 pasa a restar. Acá se forma y.
y acá se forma 20. Llévale 20, acuérdate. Ahora, en la primera relación, tangente igual a cotangente. Si tangente igual a cotangente, los ángulos suman 90. X más 10 más Y más 20 suma 90. Ahí está. Ahí está. Como llévale 20, repásalo. Ahí está, ya lo repasé. X más 10 más 20 más 20 es 90. Aquí sale 50. Por lo tanto, X es 40. ¿Listo? Repasemos en la pregunta. Seno de X más 5 más coseno de Y más 25. X es 40, reemplaza. Seno de 45 más coseno de Y es 20. 20 más 25, coseno de 45. Seno de 45 más coseno de 45, recordando notables, raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2, sale simplemente raíz de 2. La clave C. Entonces, un problema muy interesante donde estamos viendo la aplicación de las dos propiedades. La parejita igual a 1, los ángulos igualan, y razón igual a corrazón, los ángulos suman 90. ¿Listo? Problema 2. Hállame el valor de esta expresión. Chicos, lo primero que ustedes tienen que verificar es si hay ángulo notable. No hay notable. Ay, qué pena. Entonces, no son notables. Entonces, al toque el alumno, por costumbre, debe sumar o restar ángulos. Sumar o restar ángulos. Entonces, ¿qué veo? Primero sumo 20 más 70. Pues suman 90. Son complementarios. Y si son complementarios, puedo poner a uno en función del otro. Ya en el numerador voy a poner a uno en función del otro. Veo 70 y acá pongo, acá está 20. Ahí lo cambio. Para cambiar solamente a uno, pues. Entonces, el seno de 20, ¿por qué lo cambio? Aplica el complemento. El seno de 20 es el coseno de su complemento. O sea, 70. El seno de 20 es el coseno de 70. Y acá también, miren, 80 más 10 suman 90. Ah, profe, puedo poner a uno en función del otro. Entonces, o cambio tangente de 80 por la cotangente de su complemento, que es 10, o cambio tangente de 10 por la cotangente de su complemento, que es 80. Empezamos a cambiar por el complemento. Ahí está. Complementarios, el seno de 20, lo que te dije, es el coseno de 70. Lo reemplazo aquí. Ahí está. Y 80 más 10 es 90. La tangente de 80 es la cotangente de su complemento, 10. Reemplázalo aquí. Mira. Coseno de 70 más 3 coseno de 70, aquí sale 4 coseno de 70. Ahí está. Por secante de 70. 2 tangente de 80, pero es cotangente de 10 por tangente de 10. Y mira lo que se formó. Las parejitas recíprocas. Coseno de 70 por secante de 70, coseno por secante del mismo ángulo, esto es 1. Cotangente por tangente, cotangente por cotangente del mismo ángulo, ese producto es 1. 4 por 1, 4, 2 por 1, 2, y 4 entre 2, 2. Entonces, una pregunta donde el alumno descubre a través de estos valores que suman 90, son complementarios. Entonces, puedo poner a uno en función del otro. A reemplazar, aparecieron las parejas recíprocas, cuyo producto es 1. ¿Listo? ¿Listo? Tercera aplicación. Ya de más nivel, dice, si alfa es un ángulo agudo, este alfa es agudo, tal que se cumple, que tangente 3 alfa es una productoria, tangente de 5, por tangente de 10, por tangente de 15, así sucesivamente hasta tangente de 85, allá esta expresión está en función de alfa. Entonces, de este dato, tengo que calcular cuánto vale alfa. Y lo pongo aquí, y lo pongo aquí. Entonces, ¿qué observamos? Mire, chicos, ¿qué observamos? Tangente de 5 por tangente de 10 por tangente, va de 5 en 5. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. Acá vendría luego tangente de 20. Tangente de 25 y así va de 5 en 5. Antes de 85 va a tangente de 80. Escuchen, ¿ah? Tangente 80, antes de 85. Y 80 con 10, ¿cuánto suma? Eso, ¿qué? Suma 90. Ah, ya. ¿Y aplico lo que hicimos en la pregunta anterior? Sí, pues. Si suma 90, le aplico el complemento.
Entonces, desarrolla un poquito esa productoria. Ahí está. 5, 30, llego hasta 35, tangente 40, tangente 45, de 50, tangente 55 y hasta 85. ¿Qué observamos? Que 85 y 5 son complementarios. Entonces la tangente 85, escucha, es la cotangente de su complemento, es la cotangente de 5. O sea, acá se va a formar tangente de 5 por cotangente de 5. Eso es 1. Lo mismo va a ocurrir con el que sigue. Tangente de 10 con la tangente de 80. Tangente de 80 es cotangente de 10. Entonces, tangente de 10 por cotangente de 10, 1. Y así. Va la tangente de 15 con la tangente de 75. Son complementarios, ese producto es 1. Y así hasta llegar al término medio. 35 con 55. Tangente 55 es la cotangente 35, su complemento. Tangente 35 por cotangente 35 es 1. Acá está 50 y acá está 40. También son complementarios. Tangente 50 es la cotangente 40. Tangente 40 por cotangente 40, 1. Y mira aquí quedó solito. Todos los extremos, su producto es 1. Pero quedó el término medio tangente 45. Tangente 3 alfa es tangente 45. 3 alfa es 45, por lo tanto, alfa vale 15. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, alfa lo reemplazo aquí y aquí. 3 por 15, 45. 2 por 15, 30. Más 15, 45. Tangente 45 más tangente 45. Tangente 45 es 1 y aquí también es 1. 1 más 1 más 1, 3. Entonces, cuando hay una serie, siempre verifícame los extremos. Cuánto suma o a veces cuánto resta. Si suman 90, son complementarios. Puedo poner a uno en función del otro y ahí se forman las parejitas recíprocas, ¿no? Cada producto me sale 1, pero como son términos, cantidad de números de términos impar, hay un término central. Es la tangente de 45. Todo va a ser 1 menos L. Entonces lo igual. 3 fue 45, alfa vale 15, el resto es reemplazar y buscar el valor notable, ¿sí? Hasta ahí todo claro. Hable, chicos. Hable, por favor. Sí, profesor, todo claro. Segundo punto. Resolución de triángulos rectángulos, específicamente cálculo de lados. Cálculo de lados. Cálculo de lados, chicos. ¿Se acuerdan esa regla? Lado que quiero sobre el lado que tengo. Ya, esa es la regla que tú vas a aplicar. Esa es la única teoría de esta parte. ¿Cómo calculo lados en un triángulo rectángulo? Simplemente con esta regla. Con esta regla. Pones lado que quiero hallar, lado que quiero en el numerador, lado que tengo como dato en el denominador. Eso va a formar una razón trigonométrica del ángulo de referencia y una vez que tenga la razón, el lado dato pasa a multiplicar. Por lo tanto, el lado que quiero hallar es la razón trigonométrica por el lado dato que tengo. Entonces, siempre cuando quieras hallar un lado en un triángulo rectángulo, tiene que haber dos datos. Un lado dato, mira, mira, y un ángulo dato. Entonces, el lado que quieres hallar lo pones en el numerador, lo divides entre el lado dato que tiene de dato, lado que quiero hallar, entre el lado que tengo de dato. Eso va a formar una razón trigonométrica referida al ángulo tiene de dato. Una vez que tiene la razón, el lado dato pasa a multiplicar. Acuérdate de eso. Siempre el lado dato pasa a multiplicar. O sea, el lado que quieres hallar es el lado dato por la razón trigonométrica del ángulo de referencia. Vamos a ver estos casos de aplicación a continuación. Primer caso. Tengo como dato que decía, tiene que haber un ángulo y un lado. Tengo como dato un ángulo y un lado. En este caso la hipotenusa.
Tengo un ángulo como dato, un ángulo agudo y la hipotenusa. Ahí está. El ángulo teta y el lado B, que es la hipotenusa, son datos. Voy a hallar el lado BC y el lado AB. Ellos son mis incógnitas. Entonces, el lado que quiero, BC arriba, entre el lado dato B abajo. Ahí está. Entonces, tú en tu cabecita dices, lado BC que es del ángulo teta. A es el cateto opuesto. ¿Y qué es B? La hipotenusa. Entonces tú, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces tú en tu cabecita dices, ¿qué es cateto opuesto sobre hipotenusa? Y tu cabeza dice, ah, ese es el seno de teta. Entonces lo pones, seno de teta. Una vez que tienes la razón, siempre, acuérdate, siempre el dato pasa a multiplicar. O sea, el lado incógnito a veces es B por el seno de teta. Se acabó. Este es cálculo de lado, chicos, nada más. Nada más. Pero siempre tienes que tener un lado dato y un ángulo dato. Si falta uno de ellos, no se puede aplicar. Tienes que buscar lo que te falta. Siempre tiene que haber un ángulo agudo y un lado dato. En este caso, este primer caso, dice, tenemos un ángulo agudo y le ponemos. Quiero hallar AB. Ahora quiero hallar su cateto adyacente. Lado AB arriba y le ponemos AB abajo. Ahí está. ¿Qué es AB? Es el cateto adyacente del ángulo. ¿Y qué es B? La hipotenusa. ¿Qué es cateto adyacente sobre la hipotenusa? Ese es el coseno de teta. Una vez que tiene la razón, siempre acuérdate, ¿eh? El lado dato pasa a multiplicar. El lado dato pasa a multiplicar. Entonces, el lado AB será B por coseno de teta. Este es el primer caso cuando tengo como datos un ángulo agudo y la hipotenusa. Segundo caso. Para mí no serían casos, o sea, son aplicaciones nada más. Tengo como dato, bueno, acá está el resumen, ¿no? Él es B seno de teta y él es B coseno de teta. Segundo caso. Tengo como datos un ángulo agudo y el cateto opuesto, y el cateto adyacente. Ahí está el gráfico. Tengo un ángulo agudo y el cateto adyacente. Quiero hallar AC, el lado AC y el lado BC. Entonces, lo que quiero arriba y el lado abajo. Ahí está. El lado BC arriba, lo que quiero hallar, entre el lado dato C abajo. Entonces tú dices, ¿qué estoy formando? A ver, ¿qué cosa es BC? ABC es su cateto opuesto. ¿Y qué es C? AC es su cateto adyacente. Entonces, ¿qué es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Ah, profe, esa es la tangente. Entonces, el alumno tiene que saber los conceptos, porque si no sabe los conceptos, acá se va a equivocar. Lado que quiero arriba, lado dato abajo. ¿Qué cosa estoy formando para el ángulo? Cateto opuesto entre cateto adyacente es la tangente. Una vez que tiene la razón, el lado dato pasa a multiplicar. Entonces, BC es C tangente teta. Listo. Ya tengo el lado desconocido en función de los datos. Quiero hallar AC. El lado AC incógnita. Lo que quiero arriba, AC sobre el dato C abajo. Identifico. ¿Qué es AC? AC es la hipotenusa. ¿Y qué es C? Es el adyacente. ¿Qué es hipotenusa entre su cateto adyacente? Es la secante de este ángulo. Secante teta. Una vez que tiene la razón, el dato pasa a multiplicar. AC es secante teta. Acuérdense eso siempre, ¿eh? Que siempre una vez que ya tienen la razón, siempre el lado dato pasa a multiplicar. ¿Listo? Y acá está el resumen, ¿no? Si tengo el cateto adyacente, él será ese cateto por tangente y la hipotenusa será ese cateto por secante. Último caso, cuando tengo un ángulo agudo y el cateto opuesto. Quiero hallar el lado AC. AC entre el lado que tengo A. Hipotenusa sobre opuesto. ¿Qué es hipotenusa sobre el opuesto? La cosecante. Una vez que tiene la razón, el dato pasa a multiplicar. AC es A cosecante de teta. Listo. Quiero hallar ahora el lado AB. ¿Qué es lo que quiero hallar? Y el lado otro es A. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es cateto adyacente. Lo que tengo es el opuesto. Que es su cateto adyacente entre su cateto opuesto. Es la cotangente.
Una vez que tengo la razón, el dato pasa a multiplicar. Listo. ¿Está resumen? Ahí. Acá simplemente tu cabeza. Lo que quiero arriba y lo que tengo abajo. ¿Qué razón estoy formando? Una vez que ya pusiste la razón, siempre el dato pasa a multiplicar. ¿Listo? Una aplicación de este punto es área de un triángulo. Área de un triángulo. Yo tengo este lado A, este lado B, y el ángulo que forma, teta. Entonces, aparte de que sabemos que el área de todo triángulo es base por altura sobre 2, también tenemos esta fórmula alterna que sale de la aplicación de cálculo de lados. Se va a cumplir que el área de este triángulo, teniendo dos lados y el ángulo que forma, es, escucha, semiproducto, o sea, A por B sobre 2, semiproducto de dos lados por el seno del ángulo que forman. Ahí está. Semiproducto de estos dos lados por el seno del ángulo que ellos forman. Si acá hubiese sido C, lado C, y acá está el ángulo alfa, será A por C por el seno de alfa entre 2. Si acá hubiese sido el ángulo beta, y acá sería el lado C, sería B por C por el seno de beta entre 2. Es semiproducto de dos lados por el seno del ángulo que ellos forman. Una aplicación. Me piden el área de este triángulo. Triángulo ABC, cuyo lado A vale 10. A, 10. El ángulo C vale 37. A. Y el BB vale 15. Ahí está. A vale 10. B vale 15. Y el ángulo C 37. Siguiendo estos datos. Lado A, 10. A. Lado B, 15. B. Ángulo C 37. Entonces, me pide el área. Un alumno que no sabe esta fórmula dice, tengo que bajar la altura para hacer base por altura sobre 2. Pero uno que sabe esta fórmula dice, un momentito, tengo este lado y tengo el ángulo que forma. Entonces, el área será 15 por 10 sobre 2 por el seno 37. Ahí está. 15 por 10 sobre 2 por el seno 37. Aquí sale 37 es 3 quintos. 5 se va con un 5 aquí. Queda 3. Tengo una mitad 5. 5 por 3 por 3, 45. Ahí está. Entonces acá tienes una alternativa de hallar el área de un triángulo usando esta fórmula de dos lados que forman este ángulo y el área será semiproducto de dos lados por el seno del ángulo que forma. ¿Listo? Aplicaciones de este tema. A ver, pregunta 4 dice, hállame este cateto X en este triangulón rectángulo en función de teta y m. Entonces, el alumno lo primero que tiene que hacer es ubicar la incógnita en un triángulo rectángulo. Y X sí está en un triángulo rectángulo, está en este triángulo rectángulo, donde, si ustedes se dan cuenta, tengo la hipotenusa, tengo un lado, pero me falta o este ángulo o este ángulo. Necesito un ángulo del triángulo grande y el ángulo dato está aquí. Entonces, chicos, cada vez que te falte algo, tienes que buscarlo. En este caso, miren, veo ángulo recto aquí, y cada vez que en un gráfico veas ángulo de 90, se puede trasladar el ángulo a través de ángulos complementarios, como lo que van a hacer aquí, miren. L es teta, este angulito, si L es 90, L es 90 menos teta. Acuérdate, L es 90 menos teta. Ahora, en el triangulón, L es 90 menos teta, L es 90, él tiene que ser teta. He llevado el ángulo a otra posición. Este ángulo de teta también es el de acá. ¿Por qué? Porque este ángulo es 90 menos teta y el ángulo grande ABC, si L es 90 menos teta y L es 90, él tiene que ser teta. Otra vez. Ahí.
porque teta más 90 menos teta es 90. ¿Listo? Entonces, siempre que tengas el problema de que te falta el ángulo, fíjate si hay ángulos rectos. Si hay ángulos de 90, quiere decir que puedes aplicar ángulos complementarios, como hemos hecho aquí, ¿no? He trasladado este ángulo a esta ubicación. Ahora sí, tengo el ángulo dato teta, tengo el lado m, apliquemos cálculo de lados. Lo que quiero x sobre el lado m, lo que tengo, ¿qué es para teta? ¿Qué es x entre m para teta? X entre m para teta, entonces identifico. ¿Qué es x? Es su cateto adyacente, de teta adyacente. ¿Y qué es m? La hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa, eso es el coseno. ¿Listo? ¿Cuánto vale x? M coseno de teta. La novedad aquí es que no tenía el ángulo. Tenía el lado, pero me faltaba el ángulo. Entonces, trasladé el ángulo con ángulos complementarios. ¿Listo? Pregunta 2. Me piden en este gráfico hallar x. Vamos colocando los datos. Me piden esta parte, x, en función de teta, m y alfa. ¿No? Escuchen, ¿qué veo? Que x, como en la anterior pregunta, ahora no es un cateto, es parte de un cateto. Es parte de este cateto. Entonces, el alumno tiene que razonar y decir, bueno, si no es un cateto, lo hago por suma o por diferencia. Este lado es todo este cateto, mira, todo este cateto, y le quito esta parte. Y esta parte es el cateto de este triángulo chico. Se acabó. Ya lo planteé. Ya lo planteé. Tú lo primero que tienes que hacer es plantear. La incógnita lo voy a hallar por diferencia. Todo este cateto grande y le quito este cateto chiquito. Ahora, lo que te decía, en problemas de admisión tú tienes que trabajar mentalmente. Por ejemplo, en este triángulo grande, miren, triángulo grande, ya. Quiero hallar este lado. Quiero hallar este lado. En el triángulo grande, este lado quiero hallar es el cateto opuesto de alfa. Ojo, opuesto, ¿ya? Y el dato que tengo m es la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale este lado? En tu cabeza, haz la regla. Lo que quiero es cateto opuesto. Eso es lo que quiero. Opuesto. Lo que tengo es la hipotenusa. Entonces, ¿qué estás haciendo la regla? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es cateto opuesto sobre hipotenusa? En tu cabeza, eso es seno de este ángulo, seno. Y lo que te decía, una vez que tienes la razón seno de alfa, el dato que es m pasa a multiplicar. Entonces, ¿cuánto vale este cateto opuesto? M seno de alfa. Ahí está. Acostúmbrense a hacerlo mental, ¿eh? Y por lo consiguiente, todo este cateto que está en el triángulo es adyacente. Y el dato es la hipotenusa. Lo que quiero, que es todo esto, sobre lo que tengo, que es la hipotenusa. Cateto adyacente de alfa sobre la hipotenusa. ¿Qué es cateto adyacente sobre la hipotenusa? Es el coseno. Una vez que tengo el coseno, el cateto será m coseno de alfa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora simplemente me falta este pedacito, que es un cateto en este triángulo. Y es el cateto opuesto a teta. Y como dato tengo el cateto adyacente en tu cabeza, tranquilo. Esto es lo que quiero, que es el cateto opuesto. El cateto opuesto va arriba, tu cabeza. Y esto es lo que tengo, el cateto adyacente opuesto sobre adyacente, este es el dato, que es para teta. Opuesto sobre adyacente, opuesto sobre adyacente es la tangente. Una vez que tiene la razón, que es la tangente, lo multiplica por el dato. ¿Cuál es el dato? M seno de alfa. O sea, este cateto opuesto, ¿qué es? M seno de alfa por la tangente teta. Ahí está. Ahí está. Si no lo entiendes así, con esta rapidez, ponle una variable. Ponles Z.
y haz z entre m seno de alfa. Se va a formar una tangente y simplemente luego esa tangente multiplica por el dato que es m seno. Ahora simplemente será la diferencia. ¿Qué es x? M coseno menos m seno de alfa por tangente teta. Factorizo m y queda que x es m por coseno de alfa menos seno de alfa por tangente teta. Lo que pasa es que aquí, jóvenes, eso de lo que quiero sobre lo que tengo, lo han hecho en la mente. Y siempre, una vez que tienen la razón, siempre el lado dato pasa a multiplicar. Lo han hecho aquí y lo han hecho aquí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna consulta? Háblame para pasar a la guía. ¿Alguna consulta? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Me escapo, que ahí acabo ya. Y me voy a la guía. Chicos, me voy a la guía. ¿Qué pregunta la 6? A ver, me dice la 6. En la pregunta 6 dice, un terreno de cultivo tiene la forma de un triángulo rectángulo. A ver, vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Pregunta 6. Dice que tiene la forma de un cultivo, de una tierra de cultivo. Dice que tiene la forma de un triángulo rectángulo. A ver. Pero lo hago así, ¿no? Lo hago así. Hago así todo. Y te dice A, B, C. Ya dice, un terreno de cultivo tiene esta forma. Estas son las llamadas preguntas de ECUA. Tiene esta forma. Ya, dice que AC vale 50 metros. ¿Listo? Y te dice, si se cumple que el seno de A es 2 veces el seno de C, el seno de A es 2 veces el seno de C, hállame el área, la superficie de esta región encerrada. Entonces, ya te piden el área nada más. Entonces, chico, joven, si te están dando este dato, seno de A es 2 veces seno de C, ¿quién es 90? B. ¿Quién es 90? B. Listo. B es 90. Entonces, seno de A, C, y B. L. Listo. Entonces, aplico el dato. Seno de A. Seno de A es A sobre B. A sobre B. Igual a 2 veces seno de C. Seno de C. C sobre B. ¿Qué pasa con B? Se va. Y queda A igual a 2C. Letras a un lado, A sobre C es como 2, es A1. Siempre cuando tengas letras y números, letras a un lado y números al otro lado. A es como 2 y C es como 1. Pero, escúchame, creo haberte lo dicho. Cada vez que aparezcan magnitud de lados, úsame el K. Siempre, úsame el K. Cuando en tu pregunta aparezcan magnitudes de lados, perímetro o área, úsame el K. Entonces, el A es como 2K, L es como 2K, el C es como 1K, y por Pitágoras, mental, 2K al cuadrado más K al cuadrado, 4K cuadrado más 5K cuadrado, me da más K cuadrado, me da 5K cuadrado, pero está al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me sale B? B me sale 5K al cuadrado, raíz cuadrada, raíz de 5K. Entonces, B, que vale 50, es también raíz de 5K. Lo he hallado por Pitágoras. ¿Listo? Entonces, igual. Raíz de 5K es 50.
¿Cuánto vale K? 50 sobre raíz de 5. ¿Listo? ¿Qué me pide? El área. Ya, área. Tú sabes que el área es producto de catetos. Cateto por cateto entre 2. K por 2K entre 2. K por 2K entre 2. Se va el 2. K por K, K cuadrado. Es decir, esta expresión al cuadrado. 50 sobre raíz de 5 al cuadrado. Área es 2500 entre 5. Y 2500 entre 5 es 500, ¿no? 500 unidades cuadradas. ¿Listo? ¿Se entendió? Cada vez que en una pregunta aparezcan lados sus valores, empleame el K. Empleame el K. Otra pregunta, chicos. Otra pregunta. Ya, yo te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo sale la pregunta 4? La pregunta 4. ¿Cómo sale? A ver. ¿Ya tomaron captura de pantalla? Fíjense. Captura de pantalla. ¿Ya está? A ver. ¿Cómo sale la pregunta 4? La pregunta 4 tiene su cosita. Tiene su cosita, la pregunta 4. A ver. Porque es un poquito, el alumno se puede como que equivocar, ¿no? La pregunta 4. A ver. Dice. Hállame X, el término de alfa, beta y m. Hallar X en función de los valores que ves ahí en el gráfico. Miren, miren. Y acá es 90, ¿no? Dice, hállame X. Acá es alfa. Acá es beta. Él es X, ojo, él es X. Este lado es X. Y todo este lado es M. Ya, ahí está. El alumno dice, ¿cómo voy a hallar X? Miren, miren. Si X parte a este lado. Cuidado que me diga que es hipotenusa. Hallar X en función de alfa, beta y m. Escuchen. Hay tipo de preguntas así. Que este X pertenece a este triángulo de acá y al de acá. Pero el dato está aquí, M. ¿Cómo uso este dato que está partido? O sea, acá se hace lo inverso. Escuchen. A veces hacemos al revés. Como que él es dato. Él es dato. Asumo como si fuese dato. Y voy a hallar M entre comillas. Entonces, M es la suma de... ¿Dónde está? No pinta bien. ¿Dónde está bien? ¿Cómo? Bueno. M es la suma de este cateto más este cateto. A ver, vamos a poner letras. A, B, C, H. Entonces, M es la suma de AH más HC. Y cada uno de esos lados está en un triángulo rectángulo. M es la suma de AH más HC. Y cada uno de ellos está en su triángulo. Por ejemplo, HC. Este cateto. HC. Como si fuese mi incógnita. Y X es mi dato. Escuchen, escuchen. Lo que quiero sobre lo que tengo, que es X, ¿qué es para beta? En mi cabeza. ¿Qué es lo que quiero? Su cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo entre comillas? Cateto adyacente X. En mi cabeza, lo que quiero sobre lo que tengo. Opuesto sobre adyacente.
Ah, profe, opuesto subyacente es la tangente de beta. Ya, una vez que tiene la razón, el supuesto dato pasa a multiplicar. O sea, ¿cuánto vale? X por tangente de beta. Como si fuese dato. Hago lo mismo aquí. Hallar AH en función de alfa y X. Como si X fuese dato. A ver, lo que quiero es su cateto adyacente. Y lo que tengo es el cateto opuesto. Adyacente arriba, lo que quiero sobre el opuesto. ¿Qué es adyacente de alfa sobre su opuesto? Es la cotangente. Una vez que tengo la cotangente de alfa, lo multiplico por el supuesto dato que sería X. X cotangente de alfa. Por lo tanto, M será AH, X cotangente de alfa, más HC, X tangente de beta. Factorízame H. Factorízame H. O perdón, X. Cotangente de alfa más la tangente de beta. Esta expresión que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, X será M sobre cotangente de alfa más tangente de beta. Como he visto ahí, exponente negativo, toda esta expresión sube a la menos 1. M por cotangente de alfa más la tangente de beta elevado a la menos 1. Ahí está. ¿Qué sería la clave? Casa. Ahí está, joven. Entonces, hay casos, como he visto, en que a la incógnita lo usas como si fuese dato para poder sumar ambas partes y despejas X. ¿Listo? ¿Alguna consulta? Otra pregunta que piense que no te va a salir. ¿Qué otra pregunta crees que no te va a salir? A ver. Pero chicos, ánimo, ánimo. La 3, profe. ¿Cuál? La 3. La 3. A ver. Captura de pantalla. ¿Ya lo hicieron? Captura de pantalla. ¿Ya está? Sí, profesor. Gracias. La 3. A ver. En la 3, muchachos, rapidito, no va a ser que el otro profe se moleste, sino que hoy ha habido dos temas, ¿no? Dice, hállame tangente de alfa, sí, te dan que secante de 3 teta, secante de 3 teta es igual a cosecante de 2 teta más 10. Eso te dice el dato. Y te dan un triángulo rectángulo. Entonces, el alumno va viendo el dato y va viendo el triángulo rectángulo, ¿sí? Para sacarle el mayor provecho, a lo que le dan, A ver, dice aquí, ángulo 2 teta menos 3, 2 teta menos 3 grados, arriba está el ángulo teta medios, aquí es el punto D, este es el punto A, el punto C, este es el punto M, partes iguales, y acá está el ángulo que te pide, alfa. ¿Listo? Este es el punto B. Listo, jóvenes. El alumno primero se va al dato, al primer dato. Miren, secante igual a cosecante. Secante igual a cosecante. Razón igual a corrazón. Razón igual a corrazón. Los ángulos suman 90. 3 teta más 2 teta más 10 es 90 grados. Aquí sale 5 veces el ángulo teta igual 80. Profe, teta sale 16.
Ya, esta sale 16, ¿ah? Acuérdate, 16. Entonces, lo voy a hacer con verde, creo. Esta vale 16, ¿ah? Entonces, 2 por 16, 32, menos 3, aquí sale 29. 2 por 3, 16, 32, menos 3, 29, ¿eh? 29. Teta menos, 16 entre 2, aquí sale 8. ¿Y por qué el ángulo está en este lado? Entonces llevo mi dato para allá. Ángulo exterior, miren, exterior, ángulo exterior. 29 más 8, ángulo notable, 37. Frente a 37 está 3 y acá estaría 4. Acá es 53 arriba, pero como yo no quiero trabajar con fracción, multiplica por 2. 3, 4, 5, no, 6, 8, 10. Entonces aquí será 6. Mitad, 3, 3. 53, como multipliqué por 2 al 3, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8. Listo. En el triángulo rectángulo de PM, simplemente diré tangente de alfa es su cateto opuesto 8 sobre el adyacente 3. Un detalle, el ángulo 37 lo he hallado por ángulo exterior. Ángulo exterior. ¿Listo? Listo, chicos. Uy, me pasé 4 minutos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Tómenle captura de pantalla. Cuídense mucho. Y les des que repasen y practiquen. El secreto de todo ingreso es practicar, chicos. Si tú no practicas, vas en desventaja. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Cualquier consulta me mandan al correo nada más. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Luis. Nos vemos.